Efectivamente, bueno, nosotros como grupo estamos trabajando en la exposición y en el primer artículo van 3 dimensiones, pero nosotros tenemos 5 dimensiones mucho más generales, mucho más, y algunas mucho más específicas, de hecho, para abordar toda esta labor colaborativa, pero, pero la primera y el punto de partida es el conocimiento disciplinar, y efectivamente hay un tema que lamentablemente o afortunadamente, mirándolo desde alguna perspectiva quizá y filosófica, nosotros los profesionales de la educación necesitamos sí o sí la formación escolar. Es esa, la formación escolar, el punto de partida, sobre todo en matemáticas. Entonces no se le está pidiendo que sean expertos a nadie. No se les pide expertise a educación diferencial, ni a básica, ni siquiera a media. Pero se pide que esté en base este conocimiento disciplinar. O sea, si voy a ser profesor o profesora de matemática o voy a tener alguna relación con la matemática, tengo que ser la matemática que me enseñan en el colegio. Y ni siquiera pasando quizá por algún plan diferenciado. Y ese es el primer objetivo del grupo, es promover eso efectivamente y generar. Nosotros ya hicimos talleres en el primer semestre de autoformación alrededor de la matemática y el próximo año los vamos a volver a levantar y para eso también necesitamos de este núcleo estudiantil. Así que la última palabra para Rayen, para cerrar esta exposición y para ir avisándole ya al grupo que falta, que por ahí lo va a presentar Nicolás, que son Laura y Melanie. Así que Ryan tiene la última palabra para cerrar esta ronda de intervenciones. Muchas gracias. Mi pregunta no la sentí completamente respondida, Yara, si te soy sincera. El tema es que, por ejemplo, lo que planteó Itzayana, ella decía que ella buscó un método para encontrar una ecuación de primer grado, ¿cierto? Pero ella, no sé si estuviste atenta, pero ella planteó que necesitaba un conocimiento disciplinar, pero muy formal, muy específico. Ella planteó que necesitaba tener una sólida base matemática para poder descubrir otro conocimiento. Entonces, a eso voy. ¿Qué necesitamos primero? ¿Necesitamos un contenido sólido o necesitamos habilidades? No sé si me explico. Yo, en mi experiencia como profe, no he podido encontrar la forma de desarrollar una habilidad sin un sólido contenido matemático. Después de tener el contenido, puedo desarrollar una habilidad, pero no sé si me explico bien en la pregunta, pero en mi experiencia no he encontrado la forma de desarrollar una habilidad sin una base sólida en matemática, en conocimiento matemático. O sea, no sé si Yara quiere replicar, pero para cerrar bien breve, ojalá Royen nos hiciera esos aportes también en el documento para leerlo en el futuro, pero decirte específicamente que efectivamente el conocimiento disciplinar es la base, pero si no va acompañado de la habilidad de representar, que como grupo hemos discutido mucho que es la habilidad de punto de partida, que marca toda la enseñanza de las matemáticas, y en ese sentido aquí pueden dar fe muchas personas con las que conversamos, que cómo se enfocan las clases en didáctica, el punto de partida es la habilidad de representar. O sea, no existe aprendizaje en la matemática, sino parto representando, reconociendo los diferentes registros. Y es por eso que el conocimiento didáctico tiene que ser tan potente, y no solamente a nivel de las bases curriculares, porque las bases declaran que un objeto matemático tiene 3 representaciones, pero Dual establece que es distinto, que las representaciones dependen de las características de un objeto matemático. Entonces, si no conozco esas distinciones, la enseñanza de la matemática la limito a lo que establecen las bases, y las bases son documentos curriculares orientadores, no confundir su aporte real y caer en una crítica que no corresponde. O sea, los documentos del ministerio pueden tener críticas, pero no, hay que hacerle la crítica realmente como corresponde. Y en ese sentido son bases curriculares, son documentos orientadores curriculares, no tienen un mayor impacto, no son libros de didáctica de las matemáticas. Entonces por ahí, cuando se cae en esa crítica, es poquito hay que ordenarla. Pero muchas gracias, Rayen, tu aporte es muy importante, ojalá lo dejes en escrito para socializarlo y nos permitas por ahí generar algo más. Y a todas y a todos vayan tomando nota de las cositas que por ahí sienten que no alcanzaron a promover, a divulgar con el micrófono por pregunta, y las dejan en esos documentos muy valiosos que también van a servir para certificar la participación en el evento. Nicolás, te doy el pase para que presentes a Melanie y a Laura y damos inicio a la última charla, a la última exposición de conferencias breves. Bien, gracias Francisco. La pregunta de Rayen es muy interesante, da como para bastante, pero quería acotar eso sin alargar. Bien, terminando ya, continuando con esta parte de las comunicaciones breves, van a presentar ahora su trabajo.
4 estudiantes, si bien es cierto en programa aparecen 2, son 4 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Estadística de la Universidad Central. Las estudiantes están en el curso de seminario de grado. Ellas van a presentar avances de su trabajo, que creo hasta la parte metodológica. Ellas están trabajando con el profesor Claudio Zamorano en un trabajo relativo a el aula inclusiva, es decir, cuáles son las prácticas inclusivas que un profesor de matemática puede tener en su ejercicio profesional en contexto de enseñanza. Las estudiantes son Fiorella Chiarafia, Laura González, Mary Parker Santa Cruz y Melanie no recuerdo la apellido. Así que tienen el pase, chiquillas, para iniciar su presentación y ojalá después dar una rondita de preguntas en relación a lo que presenten. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes primero que todo a todas, todes y todos las presentes. Como les comentó el profesor Nicolás, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta de investigación de Tesina, que tiene por nombre Análisis de las prácticas de la y los docentes de matemática en ejercicio para generar aulas inclusivas en situaciones pedagógicas contextualizadas en educación media. Los nombres ya han sido mencionados anteriormente. Vamos a continuar con la primera parte, que son los antecedentes. Los antecedentes los dividimos en 5 partes, donde primero señalamos los hitos históricos, decretos y leyes, acepciones de la educación inclusiva, labor docente dentro de la educación inclusiva y por último inclusión educativa en matemática. Dentro de los hitos históricos destacamos algunos, que el primero, por ejemplo, fue la creación de la primera escuela especial para niñas y niños con discapacidad auditiva. Esta fue creada en 1852 en Chile y fue la primera a nivel latinoamericano. En 1928 se crea también la primera escuela especial para niñas y niños con discapacidad intelectual. Unas décadas más tarde nace o surge el concepto de necesidades educativas especiales dentro del informe Warnock. Después, en 1980, la educación especial comienza a priorizar un marco propiamente educacional. ¿A qué me refiero con esto? Que se comienza a vincular con el currículum, la organización escolar, la formación docente, entre otros. En 1990 se incorpora el PIE, que es el Proyecto de Integración Escolar, y posterior a eso, en el año 2003, nacen las principales acciones desarrolladas por el PIE. Dentro de los decretos y leyes, nosotros quisimos destacar 3 que lo tenemos dentro de nuestra investigación. El Mineduc el año 2004 señaló que el Estado de Chile está comprometido a nivel nacional e internacional en la generación de políticas y marcos legales para hacer efectivo el derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas. Dentro de esas 3 leyes, la primera es la Ley 20.845, en donde que fue publicada el año 2015, en donde esta señala que es deber del Estado asegurar una educación inclusiva de calidad para todas y todos, las y los estudiantes. La segunda que quisimos destacar es el decreto 170, que fue publicado el año 2010, en donde nos entrega una definición de lo que es estudiante con NE, con necesidades educativas especiales, y categoriza las NE dentro de las permanente y transitoria, como lo hemos visto en algunas exposiciones anteriores, y también describe cada tipo de NE que puedan existir dentro de esas categorías. Por último, el decreto 180, que este aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de la educación básica y dentro también de la educación parvularia. Siguiendo con los antecedentes, dentro de las acepciones, nosotras leímos varias acepciones y pudimos hacer nuestra propia acepción, por decirlo de alguna forma, que es que la educación inclusiva es para todas y todos quienes son segregados por poseer diversas características que los destaquen del resto del estudiantado.
Siguiendo con eso, la labor del docente inclusivo o labor docente dentro de la educación inclusiva. La mesa técnica del año 2015 señaló que para enriquecer la diversidad, que la diversidad enriquece los procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y a su vez también favorece el desarrollo profesional, tanto porque exige ajustar los procesos de enseñanza como también porque permite la colaboración de docentes entre pares y también con otros profesionales. El Mineduc el año 2017 señaló que es importante tener docentes capacitados para poder trabajar la diversidad dentro de las aulas. La educación inclusiva en la matemática. La educación inclusiva debiese generarse en todas las etapas escolares y en todas las asignaturas, pero aquel 2015 menciona que hay poca información sobre la inclusión en el aprendizaje de las matemáticas, ya que debiese ser llevada a cabo con o sin personas con necesidades educativas especiales para obtener un pensamiento matemático como parte de su formación. También Ross, el 2013, reafirma lo anterior, señalando que se ha presentado poca información de lo que significa la educación matemática, la inclusión matemática, y a los factores y barreras que se aparecen como críticas en el aprendizaje de los estudiantes. Bruno y Noda, el 2010, fundamenta lo señalado anteriormente, diciendo que la falta de estudios en la matemática es comprensible, ya que por largos años se ha pensado que niñas y niños con discapacidades mentales y dificultades del aprendizaje no son capaces de aprender de manera significativa dentro de la matemática. Villarreal, Mestre y Llanes, el 2011, dicen y mencionan que es necesario diagnosticar al estudiantado sobre el estado actual para determinar los fundamentos psicológicos, pedagógicos y didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado. De acuerdo a las investigaciones de inclusión, encontramos varias centradas en la educación básica y muy pocas investigaciones centradas en la educación media. Es por esto que el problema de investigación nace de los antecedentes mencionados anteriormente, debido al interés de estudiar estrategias metodológicas y valores inclusivos para la creación de una educación inclusiva en la matemática, específicamente en la educación media. Y de acuerdo a esta problemática nace nuestra pregunta de investigación, que es cómo se visualizan a la luz de los datos las prácticas de las y los docentes en ejercicio frente a situaciones pedagógicas contextualizadas para generar un aula inclusiva de matemática en la educación media. De acuerdo a esta pregunta de investigación nace nuestro objetivo general, que es develar las prácticas inclusivas de docentes de educación media en ejercicio para la generación de un aula inclusiva en matemática. Y de acuerdo a este objetivo general se desglosan 3 objetivos específicos. El primero es identificar los elementos didácticos, cognitivos y cientificistas que guíen y orienten a generar los instrumentos que permitan conocer las prácticas inclusivas de docentes en el aula de la matemática. El segundo objetivo específico es diseñar y validar mediante un cuestionario con base en situaciones contextualizadas que permitan identificar las diversas estrategias, representaciones y valores para la inclusión que utilizan las y los docentes de matemáticas para generar aulas inclusivas. Y por último, y tercer objetivo específico, es analizar y describir, de acuerdo a los datos recopilados, las estrategias metodológicas y valores para la inclusión que manifiestan las y los docentes en situaciones pedagógicas contextualizadas. Bueno, de lo mencionado y visualizado anteriormente, creamos nuestro actual con 3 aspectos fundamentales que podemos visualizar en este diagrama. Tenemos en primer lugar un marco legal con el decreto 170 y los tipos de necesidades educativas especiales. Después, tenemos en un enfoque didáctico el diseño universal para el aprendizaje con los 3 principios que en este se plantea. Y por último, en lo valórico tenemos la formación del profesorado para la educación inclusiva con los valores primordiales para un docente inclusivo y la base conceptual de este perfil.
Para comenzar, tenemos el decreto 170 con la definición de dos tipos de necesidades educativas especiales. En primer lugar, tenemos las necesidades educativas especiales de carácter transitorio, que son aquellas que requieren de un apoyo curricular durante un determinado periodo escolar en consecuencia de un trastorno o una discapacidad. Y entre ellas podemos encontrar el trastorno de déficit atencional, el trastorno específico del lenguaje, el trastorno específico del aprendizaje y entre otros. Y por otro lado tenemos las necesidades educativas especiales de carácter permanente, que son aquellas barreras para el aprendizaje que determinados estudiantes experimentan durante toda su etapa escolar como consecuencia de una discapacidad. Entre aquellas podemos encontrar la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, las discapacidades múltiples, entre otras. Así, cabe destacar que esta información la utilizaremos para la creación de nuestro instrumento de evaluación y asimismo para el análisis de este. Como segundo aspecto fundamental que utilizaremos en este marco conceptual tenemos el diseño universal para el aprendizaje del texto de Alba, Sánchez y Zubillaga del 2013, en el cual se menciona que el DUA nace aproximadamente en los años 70 en Estados Unidos desde la arquitectura, y ya en los años 90 se empieza a visualizar en el ámbito educativo y este se ha visto hasta hoy en día. Asimismo, podemos encontrar tres principios que para nosotros serán fundamentales en esta investigación. Tenemos en el primer principio que se menciona la importancia de la diversificación de las planificaciones para favorecer la percepción, la comprensión y las representaciones para que se puedan llevar diversas actividades para los estudiantes que les cueste leer, no sepan leer, las personas en situación de discapacidad visual, las personas en situación de discapacidad auditiva. Estas actividades pueden ser con diferente material concreto, imágenes, videos o sonidos. Como segundo principio podemos encontrar la importancia de adaptar las planificaciones con estrategias que favorezcan la acción, la comprensión y la expresión, para que los estudiantes puedan llevar a cabo diferentes actividades y tareas como ellos prefieran. Y por último, en el tercer principio se menciona que las y los docentes deben llevar a cabo actividades que impliquen a los estudiantes. Estas son actividades que pueden ayudar a la retroalimentación, a la autoevaluación, al apoyo mutuo, a la ayuda colaborativa, a la ayuda individual, entre otras. Y así como se destacó anteriormente, esta información también la utilizaremos para el análisis de los datos que obtendremos en algún futuro. Bueno, pasando al tercer aspecto de nuestro marco conceptual, se ha logrado crear una propuesta de un perfil profesional del docente, siendo este uno de los resultados proyectos de la Agencia Europea del Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, llamado Formación del Profesorado para la Educación Inclusiva en el año 2012. Este es un programa de formación tanto para los docentes que están en formación como otros que están ya impartiendo clases. Bueno, en este perfil se han señalado 4 valores que están relacionados con el área de competencia del la y el docente y que son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje como base del trabajo de la educación inclusiva. Como ustedes ven, el primero es valorar en positivo la diversidad del alumnado. Aquí se refiere a las diferencias que podamos encontrar en los estudiantes y que son un recurso y un valor dentro de la educación. También que la diversidad que encontramos tiene que ser respetada, valorada y comprendida, ya que así se amplían las oportunidades de aprendizaje. El segundo valor importante a destacar es el del apoyo a todo el alumnado. Aquí es el del apoyo a todo el cuerpo estudiantil, donde el docente debe esperar lo mejor de todas y todos sus estudiantes, y también promover el aprendizaje tanto académico, práctico, social, como emocional. El tercer punto es trabajar en equipo. Aquí se puede trabajar tanto con los padres y las familias del estudiante, como trabajar de manera interdisciplinaria con los demás profesores, siendo la colaboración y el trabajo en equipo un enfoque importante en la educación inclusiva. Por último, el cuarto valor, que es el desarrollo profesional y personal, que hace referencia a que las y los docentes como profesionales tienen la responsabilidad de aprender a lo largo de toda su carrera,
ya que estar abierto a aprender nuevas destrezas y solicitar información tiene que ser de manera activa, ya que este cambio y el desarrollo dentro de la educación inclusiva es muy amplio. Bueno, el perfil del docente inclusivo fue llevado a cabo base a 3 parámetros fundamentales, que es el primero, hace referencia a lo que es la inclusión, ya que es un enfoque educativo basado en principios y derechos estructurados por una serie de valores centrales. El segundo son las prácticas y conceptuales a la hora de centrarse en competencias aisladas para la enseñanza inclusiva. El tercero son las prioridades políticas y los efectos de la política que podamos encontrar en cada país. Bueno, las proyecciones de la investigación, como ustedes saben, esta es una propuesta de investigación que todo está sujeto a cambios. Y nosotros aquí en las proyecciones la dividimos en 3. La fase 1, que es la creación de instrumentos. Aquí vamos a generar un posible cuestionario o una aplicación de entrevista semi-estructurada, para luego pasar a la fase 2 y hacer un análisis de datos. Análisis en los cuales, junto al cuestionario o la entrevista, serán contrastados con el marco conceptual presentado anteriormente. Y por último, la fase número 3, que son las conclusiones, que aquí vamos a develar las prácticas inclusivas en las y los docentes en educación media en clases de matemática. Dando así por finalizada nuestra presentación de propuesta de investigación, y estamos abiertos a cualquier duda, consulta, pregunta que deseen hacernos. Muchas gracias. Chiquillas, muchas gracias por la presentación. Es un trabajo interesante y yo me voy a tomar patudamente el espacio para hacerles solo una pregunta y seguramente ahí después va a quedar el espacio para que alguien más pueda preguntar. En lo personal, dentro de lo que yo he leído, creo que ustedes están haciendo un trabajo que apunta a una línea poco explorada, así que yo creo que desde esa perspectiva lo que ustedes hagan va a ser un aporte. Y eso en términos generales, mi pregunta es, ¿qué es lo que, o sea, cuando ustedes tuvieron la motivación de empezar a desarrollar esta propuesta de investigación, este trabajo, qué es lo que ustedes esperan aportar, tanto dentro del conocimiento en la investigación, en la práctica del profesor de matemática, el conocimiento en relación al aula inclusiva? ¿Qué es lo que ustedes esperan aportar si es que esta propuesta la llevan a cabo así como está, que se ve muy bien estructurada, cuando finalicen su trabajo de grado? Es libre la pregunta. Lo que queremos aportar en algún futuro, bueno, el aporte que queremos hacer va claramente a depender de los resultados que tengamos a través del análisis, pero queremos crear como una propuesta de quizás algún diseño para que los profesores y las profesoras lo implementen dentro de las clases de matemática. Y solamente, ustedes han pensado, porque puede que no lo hayan pensado con su profesor tutor, han pensado si van a incluir, por ejemplo, todo tipo de dificultad, o se van a centrar en algún tipo de dificultad específica en estudiantes a partir de lo que van a hacer con los profesores, o todavía no lo tienen dialogado. Eso está en conversación ahora actualmente, porque queremos ver, por ejemplo, sentimos que es un poco complicado que nos centremos en, por ejemplo, las NE permanentes, porque ahí, si uno es realista, en los colegios sí o sí hay pie para tratar eso. En cambio, un profesor es poco probable que se tope con una situación en donde se presente algún estudiante que posea alguna NE de carácter permanente. Pero ahí estamos como en cuestión todavía decidiendo si lo abarcamos en total o nos centramos por una de las dos. Bien, bueno, yo la felicito desde mi parte. Isidora creo que quiere hacer una intervención. Hola, ¿se escucha? Sí, Isidora.
Ya, lo que yo quería preguntarle es cómo ha sido su acercamiento en su ámbito como profesional o en el transcurso de su carrera hacia las necesidades educativas especiales y al mundo de la educación diferencial. Desde dónde nace la idea de trabajar con las necesidades educativas especiales siendo como de matemáticas. Ya, dale, Mary. Es que quería comentar como de nuestra formación, nosotras estudiamos en la Universidad Central. Tuvimos un ramo dentro de nuestra formación que nos preparaba como para la diversidad, pero no era como muy, era como más general, como que nos pasaba como por encima lo que eran las NE, no algo en específico ni cómo tratarlas, no tampoco veíamos como la manera didáctica de llevar a cabo esto. Sí nos mencionaron el DUA, pero tampoco nos hicieron planificar con y en base a eso también nace como la necesidad de nosotras, porque lo que tenemos las cuatro en común es que nosotras promovemos la inclusión en general. Igual en esta investigación nos centramos en las NE porque sentimos que era más relevante centrarnos en las NE, pero en general promovemos la inclusión a la diversidad y como que por eso nos guiamos más, nos tiramos para ese lado. Dale, Laura. Sí, y acotar a lo que dijo mi compañera es que también en la experiencia personal, los colegios que hemos tenido prácticas, también hemos visto que las necesidades educativas o especiales, o más bien como la inclusión a modo general, no se ve, por ejemplo, que las y los docentes estén como capacitados para poder realizar este tipo de, como no realizar, sino que abarcar la inclusión para cualquier estudiante. No sé si se logra entender bien. Sí, lo entendí súper bien. Es que, en verdad, lo decía desde mi experiencia porque yo igual salí recién de la central también y también era como un tema al que nosotros decíamos que nos nombran las necesidades educativas especiales, sabemos que existen, pero no las conocemos a profundidad, sino somos diferenciales, porque en mi caso yo soy de básica, entonces como que me doy cuenta que no es solo de básica donde nace esa necesidad de conocer más de la educación diferencial. Entonces es como agradable ver que en otras áreas también se está viendo. Súper, gracias Isidora. Gracias, Isidora. No levanté la mano, pero muchas gracias por la exposición, Melanie, Mari, Fiorella y Laura. Muy interesante. A mí me pasa que efectivamente durante este camino, en el recorrido de la educación diferencial, y esperamos que el día de mañana, insisto, se tome la etapa inicial que es educación parvularia, ya hicimos el cambio por la educación básica y ahora la educación media. Pero ¿qué pasa en la etapa universitaria? Porque cuando ustedes muy bien planteaban el tema de las necesidades educativas permanentes y transitorias. Bueno, las permanentes no porque vaya a la universidad se van a dejar de ser permanentes y van a pasar mágicamente a transitorias. Entonces por ahí hay todo un ámbito muy, muy grande de investigación y las felicito por el tema que están planteando en ese sentido, porque efectivamente el conocimiento de las necesidades educativas especiales es el que me hace ser un profesor inclusivo en el rigor estricto de la palabra. Entonces, felicitaciones por el aporte que están haciendo. Una pregunta bien corta en virtud del tiempo es que es preguntarles sobre, ay, se me fue el hilo de la pregunta. Ya. Sobre esto mismo que ustedes estaban planteando desde la educación diferencial, para ustedes existe realmente, no, ya, ahora sí. ¿A ustedes las necesidades las asocian a dificultad? Esa es la pregunta que les quería hacer. Es que le quería hacer dos y por eso me confundí un poco, pero les voy a hacer solo una para que me contesten y lo otro quizá por ahí puedan contestarlo en este documento que tienen que elaborar si que quieren la constancia, que también a ustedes como participantes sería muy interesante, sobre todo recoger cosas que hayan salido y emergido acá. Pero para ustedes, ¿una necesidad es una dificultad? Esa es la pregunta según lo que han estado indagando alrededor de las necesidades educativas especiales. Voy a hablar yo, ¿les parece?
dentro del, nosotros igual hemos estado investigando bastante, por eso mismo, por ejemplo, lo que mencionó Isidora, desconocemos tanto del tema que hemos tenido que investigar tanto en algunas cosas y no asociamos directamente necesidad educativa especial a dificultad. De hecho, existe un concepto que ahí me los pueden corroborar alguna educadora diferencial que se llama BAP, que son barreras del aprendizaje y participación, que yo creo que eso puede estar más relacionado a las dificultades que pueda tener un estudiante o que pueda presentarle algún estudiante en su proceso de enseñanza, o sea, su proceso de enseñanza-aprendizaje junto con el profesor. Porque, por ejemplo, las barreras pueden ir relacionadas a que el niño no se tuvo problemas en la casa y nos cayó en un cuadro de bajón o depresivo y por eso tiene barreras para comprender algunos conceptos en algún momento en específico. En cambio, las necesidades están asociadas hacia otro ámbito, algo más que se tiene que tratar con psicólogos o con educadoras diferencial, sí o sí. En cambio, lo otro de las dificultades o barreras puede ser tratado por un orientador o por solo un psicólogo o quizás dialogando también con el mismo apoderado, profesor, para conocer la situación del estudiante. Claro, por ahí se enlaza lo que tú establecías en tu discurso, se enlaza el mundo de las necesidades educativas especiales con el dominio afectivo. Es algo muy interesante. Y muchas gracias, Mari, Melanie, Fiorella, Laura. No quiero interrumpir a nadie si es que no hay más palabras, pero muchas gracias por su exposición. Y fue una jornada que inició a las 9:30 de la mañana y son las 1:30. Y seguimos muchas personas conectadas, conectados. Felicitaciones a todos los expositores, expositoras, Tizayana, Yara, Camila, Melanie, Mari, Fiorella, Laura y bueno, Génesis y Claudia. Y en la mañana Sofía, Manuela, Nicolás y bueno, quien les habla, que también aproveché ahí de colarme en una exposición de una investigación que estamos haciendo en conjunto. Es muy grato saber que la necesidad de trabajo colaborativo se plasma en un evento con estas características donde tenemos gente de tantas partes, de tantas universidades y de tantos sectores. Darles el espacio al receso. Nos volvemos a conectar a las 2:15 para alcanzamos a tener 45 minutos para almorzar y vamos a escuchar al doctor Luis Carlos Contreras, que él es catedrático de la Universidad de Huelva, España, junto con el grupo de investigación SIDM, que se llama Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática, han generado aportes muy importantes a la ciencia, muy importante a la enseñanza de las matemáticas, muy importante a la enseñanza de la práctica, con modelos de concepciones, aparte del modelo del MTSK que él va a hablar. Entonces hay unos aportes muy interesantes y para luego dar paso, después de esa conferencia principal, a la conferencia de cierre, que también no deja, por supuesto que es muy importante porque tenemos dos personas muy potentes, conocedoras del tema, del dominio afectivo, como lo son Patricia Eva Bozano y el doctor Jorge Ávila, de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Entonces se genera una tarde muy linda, muy potente, así que invitarlos a seguir participando. Si tienen dudas con el documento que están elaborando, recuerden que eso es el aporte que necesitamos para seguir trabajando en conjunto y nos vemos en 45 minutos más. Provecho en sus almuerzos, quizá algunos de ustedes aprovecharon de empezar a almorzar ya, pero nos vemos más tardecito, a las 2:15. Vamos a empezar la sala va a estar abierta como desde las 2:05 para que se empiecen a conectar. Nos vemos. Nos vemos. El link va a ser el mismo, pueden ingresar al mismo link. ¿Ok? Ya, voy a dejar de grabar para separar las grabaciones de la mañana con la tarde